una de las expresiones que tal vez menos podemos tener en cuenta en el Evangelio que acabamos de leer es esta invitación que Jesús hace a sus apóstoles, que nos parece tal vez poco espiritual, poco profunda, pero indudablemente muy valiosa a nivel humano. Los apóstoles habían anunciado el mensaje del Evangelio, habían desempeñado su misión apostólica, habían recorrido los diversos lugares a los cuales Jesús los enviaba, y Jesús les dice: cuando regresan, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Esta invitación a descansar después de la obra realizada. Acá, por supuesto, que hay un rasgo profundamente humano en Jesucristo. Pero hay mucho más que algo puramente humano. Ciertamente que se trata del descanso físico de los apóstoles. Pero introduce San Marcos con esta expresión de Jesús uno de los grandes temas de toda la Sagrada Escritura, y hasta les podría decir un tema central, vertebral de la vida cristiana, que es hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde dirigimos nuestra vida. ¿Cuál es el fin de nuestra vida? Y el fin de nuestra vida es precisamente el descanso. Pero debemos entender bien qué significa ese descanso, y por eso la palabra de Dios nos ayuda. Esta invitación que Jesús hace a descansar nos la hace también a nosotros, fundamentalmente después del trayecto de nuestra vida en este mundo. Solemos usar esa expresión cuando pedimos por nuestros queridos difuntos, pedimos por su eterno descanso. Y no es una expresión sin sentido, pero ese descanso no es inactividad, pasividad, inercia, falta de vitalidad, sino que es, les diría, todo lo contrario, es la plenitud humana, sobrenatural, que Dios nos quiere dar en el cielo. Esa palabra, ese descanso, significa fundamentalmente esto en la palabra de Dios. Es la plenitud más absoluta que podemos pensar, que excede nuestro pensamiento, que es la plenitud que el Señor nos quiere dar en la patria del cielo. Y esto, como les digo, la palabra de Dios lo va exponiendo con 1000 matices a lo largo de todo el trayecto. Fíjense que está desde el comienzo hasta el fin. La primera referencia al descanso está en los días de la creación, y nada menos aplicada al mismo Dios. El séptimo día Dios descansa de la obra que había realizado. Y es como un compendio de toda la historia. No porque Dios se canse, es innecesario explicar esto, sino porque es una alusión a la contemplación de la obra realizada. Dios, como supremo artista, va viendo cada día de la creación ese estribillo que repite el texto sagrado: vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Cada día está rubricado por esa expresión. La mirada de Dios que causa la bondad. No es que reconoce algo que es bueno, sino que lo causa. Causa la bondad, causa la verdad, causa la belleza, causa el ser, causa la armonía. Vio Dios, es decir, Dios hizo que las cosas fueran buenas, Dios hizo que las cosas fueran bellas. Y así como expresado en los términos que nos presenta la Sagrada Escritura, como un artesano que va realizando su obra, va corroborando que todo vaya estando en su lugar, hasta que finalmente la contempla y goza en la presencia de su obra. Y esto anuncia a Dios allí lo que nos pasa a nosotros. Por eso la creación es como un compendio muy breve de toda la historia. Desde esas tinieblas iniciales, esa luz que Dios crea, que refiere a la luz definitiva del Apocalipsis, el trayecto, las etapas de distinción, de
de perfeccionamiento, de embellecimiento de la creación, que es toda la historia, y allí estamos nosotros presentes, no solo asistiendo, sino formando parte de esa obra, con nuestras buenas obras. Cuando obramos bien, nos asemejamos a Dios en la creación, embellecemos el mundo con nuestras buenas obras, hasta el descanso definitivo, que es la plenitud de la contemplación y del gozo de Dios. Cuando el artesano o el artista termina su obra y la contempla, siente gozo. Y no solo un artesano como los que nos podemos imaginar o tomar contacto. Cuando nosotros terminamos algo que hemos emprendido, de la índole que sea, sentimos ese gozo de haber concluido la tarea. Bueno, esto es lo que nos pasará a nosotros por misericordia de Dios cuando el Señor nos llame a ese descanso definitivo, que es contemplación y gozo en Dios, no es pasividad, es plenitud. Así como, por supuesto que como dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene reservado para los que aman. No podemos imaginarnos el cielo, siempre va a superar todas nuestras expectativas, pero lo podemos comparar con las pequeñas alegrías de este mundo. Cuando contemplamos un paisaje que nos da gozo, cuando estamos o atravesamos por una situación que nos da alegría, es como que el alma descansa en eso, como que el tiempo se detiene de alguna manera, como que uno quiere que eso perdurara. Bueno, en el cielo será no solo perdurable eternamente, sino en la más absoluta plenitud. Dios descansó, nos dice el libro del Génesis, y si miramos el Apocalipsis también hay un pasaje donde dice, cuando habla precisamente en referencia a la muerte cristiana, una bienaventuranza que dice, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras los acompañan, y hace allí esa referencia, descansarán de sus obras, descansarán de sus trabajos. Esa referencia a los santos, a los cristianos, a los que aman a Dios. O sea, toda la Escritura está como enmarcada entre ese descanso de Dios al comienzo y ese descanso definitivo de los que mueren en el Señor. Y en el medio aparecen diversos pasajes. Hoy leíamos, como está especialmente referido al pastor divino, lo leíamos en el Salmo, también en Jeremías, con un sentido mucho más crítico, por supuesto. Dios va a conceder el descanso a su rebaño, y el Salmo 22, el Salmo del Buen Pastor, que es un trayecto de vida espiritual, que se inicia en un descanso de fortalecimiento del espíritu, cuando dice al comienzo, los primeros versículos, Él me hace descansar en verdes praderas. Y después el trayecto hasta el descanso definitivo en la patria celestial. Habitaré en la casa del Señor eternamente. Descanso inicial para restablecer el espíritu, para fortalecer la vida, y descanso final, en el término del trayecto. El pastor no es Jesucristo, por supuesto, que es Dios mismo, conduce a su rebaño, que somos nosotros, por los caminos de este mundo hasta el descanso definitivo. Y por eso, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, cuando hace referencia a la entrada en la Tierra Santa, nosotros le solemos llamar la Tierra Prometida, generalmente. Uno de los términos que usa la Biblia para referirse es la Tierra del Descanso, con mayúsculas. Era el fin del camino. Josué introduce a Israel en la tierra del descanso, que no va a ser un descanso, ciertamente. Va a ser una tierra que Dios había concedido a su pueblo como imagen de la patria celestial, pero todavía no es el descanso definitivo, y por eso se van a dar toda esa serie de circunstancias. Y la carta a los Hebreos les decía, afirma eso: si esa tierra hubiera sido el descanso definitivo, Dios no habría anunciado otro descanso. Insiste en esto la carta a los Hebreos, porque la tierra prometida era un signo, una figura, una prefiguración, un anuncio de otra tierra, de otra Jerusalén, que es la Jerusalén del cielo. Cuando Jesucristo dice esto acá, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco,
en el fondo nos está diciendo esto, esa invitación al descanso definitivo, que acá, como ustedes pueden ver, todavía no lo es. Muchos van donde estaba Jesús y los apóstoles y Jesús les estuvo hablando largo rato, nos dice, porque eran como ovejas sin pastor, ovejas que buscaban el descanso y no lo encontraban. Lo encuentran solo en Cristo, porque Él es nuestro descanso. Cuando Jesús dice, vengan a mí los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré, yo les daré descanso, yo les daré vida eterna. De tal manera que el descanso ya no es solo una situación, un espacio, un ámbito, un estado, sino que es una persona. Jesucristo es nuestro descanso. Iban como ovejas sin pastor. El pastor es el que da descanso dándose Él mismo, el mismo Dios, a nosotros. Por eso dice San Marcos, se compadeció de la multitud. Usa la palabra misericordia, el amor entrañable, el amor redentor, el amor que da el descanso definitivo. Pidámosle al Señor entonces esta gracia, por eso les decía al comienzo que es un tema central en la Sagrada Escritura, en nuestra vida cristiana, por supuesto, porque nos habla de hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. El cansancio de Cristo, no lo dejan descansar aquí al Señor, su cansancio es causa de nuestro descanso. Así como lo dice la Escritura, también sus heridas curaron las nuestras. Su hambre y su sed sació nuestra hambre y nuestra sed. Su sacrificio, su muerte, nos regaló la vida. Siempre va obrando así Jesucristo, que da su vida para que nosotros tengamos vida. Pidámosle al Señor entonces esa gracia, que podamos un día recibir ese llamado definitivo del Señor a participar del descanso con mayúsculas en la patria del cielo, y que, como nos invita el Salmo 22, ya sea por caminos rectos, ya sea por los caminos sombríos, por los cuales a veces tenemos que transitar, pero siempre guiados por nuestro pastor. Como dice en el centro mismo del Salmo, no temeré ningún mal porque tú estás conmigo. Pidámosle al Señor entonces humildemente esa gracia. Que así sea.